La señora Carmela abrió la puerta del cuarto número 3 con aires de preocupación. No era raro que algún viajero pernoctara más de la cuenta, mas algo en el silencio de esa mañana le erizaba la piel. Emiliano Navarro, el hombre que llevaba 5 noches hospedado en su pensión, no había bajado a desayunar. La cama estaba intacta, sin una arruga fuera de lugar, como si nadie la hubiese usado. No había señales de lucha ni de huida, solo un cuaderno sobre la mesa y la lámpara de gas todavía llena, sin haber sido encendida la noche anterior. Carmela, viuva de un hombre que trabajó décadas como forense rural, tenía buen ojo para detectar lo extraño, y allí todo lo era. Emiliano no era turista. Desde que llegó, con su mochila de cuero desgastada y ese acento del norte, había preguntado solo por una cosa: el cementerio antiguo de Santa Lidia de los Vientos. Nadie más mostraba interés por ese rincón olvidado, donde el musgo cubría nombres y el polvo parecía tragar el tiempo. La mujer se atrevió a hojear el cuaderno. La letra era clara, meticulosa, casi obsesiva. Había listas de nombres, fechas de defunciones, símbolos que no comprendía y una frase cortada a mitad de línea. Las voces regresaron más fuertes, como si nada más, nada explicaba por qué el hombre se había desvanecido. Intentó contactar a la policía local, pero como de costumbre, tardarían días en aparecer. Así que hizo lo que consideró más sensato: buscar a don Gregorio, el sepulturero. Si alguien conocía la tierra y sus secretos, era él. Gregorio tenía los pies bien plantados y el corazón endurecido por los años. Escuchó a Carmela en silencio y aceptó revisar los papeles. Cuando sostuvo el cuaderno entre las manos, sintió una punzada sorda en el estómago. No era miedo, era otra cosa. Algo que no había sentido desde joven, cuando escuchó por primera vez el nombre que nunca se decía en voz alta: la cripta de los Valdivia. No tardó en recordar que Emiliano ya le había hecho preguntas incómodas días atrás, sobre muertos que nadie visitaba, tumbas sin flores, lápidas borradas por el tiempo. El forastero estaba obsesionado con lo que nadie quería mirar. Y justo en ese momento, Gregorio supo que aquel hombre no se había ido. Al menos, no de la forma habitual. A veces, un pueblo pequeño guarda cicatrices que no cicatrizan nunca, solo se esconden debajo de capas de rutina. Y Santa Lidia, por más tranquila que pareciera, estaba a punto de revivir un pasado que jamás fue enterrado del todo. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Porque lo que sigue es solo el principio. Don Gregorio se llevó el cuaderno a su pequeña caseta detrás del cementerio. La lluvia caía fina esa tarde, lo suficiente para oscurecer la tierra y silenciar los pájaros. Sentado frente a una mesa improvisada de madera, hojeó lentamente las páginas, resistiendo la incomodidad que crecía con cada línea. El cuaderno no contenía divagaciones personales ni teorías vagas. Emiliano había hecho un trabajo meticuloso. Comparaba registros antiguos del pueblo, nombres de personas que nadie recordaba y referencias cruzadas con lápidas reales. Había algo más. En algunas páginas, el nombre de un fallecido aparecía subrayado y al lado una palabra escrita con otro tipo de tinta, más densa: confirmado. Lo que más inquietó a Gregorio no fue el contenido, sino el orden. Cada anotación parecía seguir un patrón que solo Emiliano entendía. Hacia la mitad del cuaderno había un dibujo a mano alzada de la cripta de los Valdivia, una estructura que ya casi no se veía entre la maleza. Flechas, marcas en el suelo y una serie de números que parecían coordenadas rodeaban la ilustración. En la parte inferior, una anotación en letras pequeñas:
el objeto se mueve cuando no lo miras. Gregorio cerró el cuaderno y se frotó la frente. No le gustaba admitirlo, pero algo de todo eso le resultaba familiar. Recordó a su abuelo hablando, ya viejo y con voz cansada, sobre un niño que desapareció en 1962 tras jugar cerca de la cripta. No hubo búsqueda formal, no hubo escándalo. Solo un silencio colectivo que, con los años, se volvió parte del paisaje. Por la noche, volvió a la pensión. Carmela lo esperaba con té caliente y preocupación en los ojos. Le entregó una bolsita de tela que Emiliano había dejado sobre la mesita de noche. Dentro había un colgante oxidado de aspecto antiguo, con la inscripción apenas visible de una palabra: testigo. Nadie en el pueblo usaba esa joyería. Gregorio lo sostuvo unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. Pesaba más de lo que parecía. Ya en casa intentó dormir, pero los pensamientos no lo dejaban. Algo en todo esto no era nuevo. Había ecos en su memoria, recuerdos que evitaba tocar. ¿Y si Emiliano había descubierto algo que no debía? ¿Y si todo esto no era solo obsesión de un forastero? Gregorio sabía que tenía que volver a la cripta, no por curiosidad, sino porque si algo estaba despertando allí, él no podía darse el lujo de ignorarlo. Y créeme, lo que estaba por descubrir superaba cualquier leyenda que se haya contado en Santa Lidia. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Lo que viene te dejará con la piel helada. Esto apenas comienza. Gregorio no visitaba la cripta de los Valdivia desde hacía más de 20 años. No porque estuviera prohibido, sino porque nadie quería acercarse. Estaba en el sector más viejo del cementerio, donde el musgo cubría hasta las cruces de hierro y las raíces de los árboles empujaban las tumbas hacia afuera como si intentaran expulsarlas. Aquel día amaneció nublado. Llevó consigo una linterna, una libreta y el cuaderno de Emiliano. Cruzó el portón chirriante y caminó entre las lápidas, con el paso lento de quien conoce cada rincón de ese lugar. Al llegar a la cripta, notó algo que no recordaba: una piedra caída sobre la entrada, como si alguien hubiese intentado bloquearla años atrás. Estaba cubierta de hojas secas y hongos oscuros. Con esfuerzo, movió la piedra. La puerta de hierro oxidado estaba cerrada, pero no sellada. Al rozarla con la mano, notó que tenía humedad reciente, como si alguien la hubiera tocado no hacía mucho. Empujó con cuidado. El crujido metálico que se oyó rompió el silencio del cementerio. Dentro, el aire era denso, espeso. El suelo estaba cubierto de tierra suelta y las paredes rezumaban humedad. La linterna iluminó una pequeña cámara de piedra, sin nichos visibles, solo un espacio central rodeado por símbolos grabados. Gregorio no sabía descifrar símbolos, pero los reconocía. Eran los mismos que aparecían en las páginas del cuaderno de Emiliano. En un rincón, medio cubierto por el lodo, encontró una caja metálica vacía, oxidada, del tamaño de un libro. El interior tenía marcas oscuras, como si algo hubiese estado allí por años y luego desaparecido sin dejar rastro físico, solo una impresión en el tiempo. Gregorio tragó saliva. Era esa la caja de la que hablaba Emiliano. Regresó a su caseta sin decir nada a nadie. Pasó la tarde repasando sus propios registros del cementerio. En su libreta personal, donde anotaba muertes, ubicaciones y detalles de entierros que no aparecían en registros oficiales, encontró algo que lo dejó helado. 2 de los nombres marcados por Emiliano también estaban en su libreta. Uno era un hombre que murió hace 7 años. El otro aún vivía. La coincidencia le resultó demasiado precisa para ser casualidad. Esa noche no cenó. Salió a caminar por las calles de Santa Lidia, buscando alguna señal. Todo parecía normal, pero él sabía que había algo debajo de esa normalidad, algo enterrado, olvidado o ignorado deliberadamente. Lo que quiera que hubiese en esa cripta, no había terminado su historia.
Y tal vez, solo tal vez, ahora buscaba a alguien más que la escribiera por él. Si te atreves a acompañarnos más allá de los límites de lo que puede explicarse, deja un en los comentarios. Queremos saber quién está escuchando y quién está leyendo con nosotros. Los vecinos de Santa Lidia no supieron que Emiliano excavó cerca de la cripta. Gregorio se enteró por casualidad cuando revisó las marcas en el suelo húmedo alrededor del mausoleo. Allí, entre la hierba torcida y la tierra removida, aún era visible la forma de un pozo reciente, estrecho pero profundo. No había huellas alrededor. Parecía que quien cavó lo hizo con una concentración extrema o bajo alguna especie de trance. Durante los días previos a su desaparición, Emiliano pasaba horas en el cementerio. Carmela decía que salía con una mochila al hombro y volvía tarde, con las botas cubiertas de barro. Nunca explicó lo que buscaba, pero sí mencionó que había soñado varias veces con una caja de metal enterrada bajo una cruz torcida, con un símbolo grabado que parecía una espiral incompleto. Fue exactamente ahí donde Gregorio encontró la caja vacía. Las marcas en la tierra no dejaban dudas. Alguien la había abierto recientemente. La forma rectangular, oxidada por fuera pero extrañamente seca por dentro, daba la impresión de haber contenido algo durante mucho tiempo. A su lado, pequeños fragmentos de tela gris, desintegrada, sugerían que el objeto había estado cuidadosamente envuelto. Gregorio se agachó, examinó el fondo. Había algo más. Una pequeña astilla negra incrustada en la esquina interior, como una esquirla de algo más grande. La tocó apenas con la uña. Era rugosa, firme y tibia. No debía estar allí. Esa noche revisó de nuevo el cuaderno de Emiliano. En la página marcada con una X estaba escrito: objeto hallado, cubierta antinatural, no parece madera, no es piel, no sé qué es. Más abajo, otra frase: el olor, imposible de describir. Es como moho, pero más viejo, más vivo. Gregorio cerró el cuaderno con manos temblorosas. No tenía forma de saber con certeza qué había dentro de esa caja, pero todo indicaba que era el libro. Y Emiliano, sin saberlo, lo había desenterrado por segunda vez. Porque sí, algo le decía que ese objeto no era nuevo en la tierra de Santa Lidia. Al amanecer, volvió al cementerio, revisó la cripta una vez más, buscando cualquier rastro adicional. No encontró nada visible, pero mientras recogía las herramientas oxidadas cerca del muro, notó algo extraño. Una línea fina, casi invisible, grabada en la piedra. Era una frase apenas perceptible: quien abre, escribe. Regresó a casa en silencio. La historia que Emiliano había empezado a destapar estaba más viva de lo que cualquiera podía imaginar. Y quizás el objeto que encontró no quería ser leído, sino continuado. Si esta historia ya te hizo mirar diferente un cementerio, comparte este video con alguien que no creerá lo que está por venir. Pero adviértele, hay cosas que no se pueden desoír una vez escuchadas. En uno de los estantes de la habitación de Emiliano, entre libros empolvados y papeles arrugados, Carmela encontró una cámara digital antigua. No era un objeto que llamara la atención, pero como Gregorio ya lo había revisado todo menos eso, decidió llevársela al cementerio. Esa misma noche, en su caseta de madera, Gregorio encendió el viejo aparato. A pesar del tiempo, aún funcionaba. La batería estaba baja, pero suficiente para revisar los archivos. Las fotos eran borrosas, oscuras, casi todas tomadas al atardecer. Algunas mostraban lápidas conocidas, otras eran demasiado cercanas al suelo, como si Emiliano las hubiese tomado mientras cavaba. Sin embargo, algo no cuadraba. El último archivo no era una imagen, era un archivo de audio. Gregorio conectó unos auriculares viejos a la cámara y presionó play. Al principio solo escuchó viento y pasos sobre hojas secas. Luego, la respiración agitada de Emiliano. Estaba caminando,
Eso era claro. Su voz apareció entrecortada, como hablando para sí mismo. Debe estar aquí, los números coinciden. Pero fue lo que vino después lo que congeló a Gregorio. Entre el crujir de ramas y un leve golpeteo metálico surgió otra voz. No era de Emiliano. Era una voz suave, femenina, pero con un tono seco, sin emoción. Dijo apenas unas palabras, casi un susurro. Aún no has escrito tu parte. Gregorio se quitó los auriculares de golpe. Su cuerpo entero reaccionó, como si le hubiesen gritado al oído. Volvió a escuchar el audio, esta vez desde el altavoz. La frase se repetía: aún no has escrito tu parte. Siempre igual, sin variaciones, sin eco. Revisó los datos del archivo, grabado hacía 6 días, justo antes de que Emiliano desapareciera. Guardó la cámara sin borrar nada. Esa voz no podía explicarla. No había más voces en la casa, ni se escuchaban pasos dobles. La grabación no tenía cortes. Era real, pero eso no tenía sentido. Nadie había estado con Emiliano. Nadie había entrado al cementerio con él. Esa misma noche tuvo un sueño extraño. No era pesadilla, era algo más denso. Soñó con la cripta, con la caja vacía y con una mano que salía del suelo, no para asustar, sino para entregar algo. Al despertar, sentía un leve ardor en la palma. Cuando se miró la mano, notó una pequeña marca circular, como si hubiera sostenido algo caliente durante mucho tiempo. No dijo nada a nadie, pero en su interior algo se encendió. Ya no se trataba de ayudar a descubrir qué había pasado con Emiliano, ya era personal, como si lo estuvieran llamando. Si tú también oíste esa frase mientras leías este relato, comenta "yo escuché" y dime qué sentiste. Porque hay palabras que no necesitan ser gritadas para quedarse grabadas en la piel. 3 días después de que Gregorio escuchara aquella voz en la grabación, algo sucedió que heló la sangre de los pocos que aún dudaban de lo que estaba ocurriendo. A las 6 de la mañana, cuando el señor Román, encargado de limpiar la capilla del pueblo, abrió el portón principal, notó algo extraño sobre una de las tumbas del patio trasero. Era un objeto oscuro, rectangular, cubierto de una fina capa de tierra seca, colocado con una precisión casi ceremonial sobre la lápida más antigua del lugar, la de un pastor evangélico fallecido en 1799, cuyo nombre se había borrado hacía décadas. Gregorio fue avisado de inmediato. Al llegar, reconoció el objeto sin necesidad de tocarlo: el libro. No había señales de que alguien hubiese entrado al cementerio por la noche. El candado del portón lateral seguía intacto. Las huellas del suelo no mostraban pisadas recientes. Y sin embargo, ahí estaba. El libro lucía diferente. La cubierta seguía siendo de ese material rugoso, ni cuero ni tela, pero algo en su superficie parecía más tenso, más firme, como si se hubiera alimentado de algo. No tenía polvo ni humedad. Gregorio lo levantó con ambas manos. Pesaba más que antes. Con una mezcla de temor y resignación, lo llevó a su caseta. Se sentó frente a su mesa, cerró la puerta y por primera vez lo abrió con intención. Las primeras páginas seguían igual. Nombres antiguos, fechas de muerte, causas detalladas con una precisión absurda. Algunas muertes recientes también estaban registradas, incluyendo la de un joven que había fallecido una semana atrás en un accidente doméstico. Pero lo que realmente paralizó a Gregorio fue una página nueva, ubicada casi al final. Allí, con la misma caligrafía pulcra y desapasionada, aparecía "en Navarro, consumado a las 23:47 en la oscuridad del origen". No había detalles, ni descripción física, ni causa visible, solo esas palabras. Gregorio dejó caer el libro sobre la mesa. El sonido seco resonó más fuerte de lo esperado. Se quedó sentado, respirando con dificultad. Aquello ya no era especulación ni leyenda, era una crónica precisa
que se escribía sin intervención humana. ¿Quién entonces lo escribía? El libro no tenía tinta fresca, ni rastros de haber sido tocado recientemente. No había huellas, ni olor, ni restos visibles, pero estaba allí, cargado de algo que no podía explicarse. Gregorio no volvió al cementerio ese día. Cerró la caseta con llave, guardó el libro en una caja de herramientas y lo escondió bajo una losa suelta, como si eso pudiera frenar lo inevitable. Pero sabía que no. Porque un libro que regresa por su cuenta no se deja encerrar por voluntad ajena. ¿Conoces a alguien que desaparecería sin dejar rastro tras descubrir un secreto así? Etiquétalo aquí abajo y adviértele que esta historia aún no ha mostrado su peor cara. Con la llegada de noviembre, Gregorio comenzó a delegar pequeñas tareas en un ayudante recién contratado por la alcaldía. Leonel Gama, un muchacho de 19 años, de familia conocida en Santa Lidia. Había crecido allí, pero nunca había puesto un pie en el cementerio, ni siquiera para velorios. Era de esos jóvenes modernos, con auriculares siempre colgados al cuello y una desconfianza natural hacia todo lo que no podía grabarse o explicarse. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Leonel se encargaba de barrer los senderos, retirar flores secas y mantener en orden los nichos más recientes. Gregorio no le dijo nada sobre el libro. Quería observarlo primero, ver si ocurría algo, y ocurrió. La mañana del quinto día, Leonel se acercó con una expresión rara entre vergüenza y desconcierto. «Don Gregorio, ¿usted ha escuchado cosas por aquí?», preguntó. El viejo sepulturero, sin levantar la vista, respondió: «¿Qué tipo de cosas?». Leonel se encogió de hombros. «Como voces bajitas. Al principio pensé que era el viento, pero no. Anoche las oí clarito cuando pasé cerca de la cripta. Decían algo, pero no sé qué». Gregorio no respondió, solo lo observó unos segundos y siguió trabajando. Esa misma noche, Leonel volvió a la caseta. Traía el rostro pálido, los ojos agitados. «Soñé con el libro», dijo, sin que nadie le mencionara jamás su existencia. Estaba envuelto en una tela, enterrado junto a una tumba vieja. Tenía como venas, latía. Gregorio lo escuchó en silencio. Luego se levantó y, sin decir una palabra, le entregó una pala vieja con mango de madera. «Si sueñas otra vez con él, cava donde despiertes pensando». Leonel se marchó sin entender del todo, pero 2 días después, justo al amanecer, regresó al cementerio con la pala al hombro y sin haber dormido en toda la noche. Cavó en un rincón cubierto de enredaderas, al lado de una cruz de piedra torcida por las raíces. No fue difícil. La tierra allí cedía con facilidad. A los 20 minutos, golpeó algo duro, una caja metálica oxidada, idéntica a la que Gregorio había encontrado vacía. Pero esta no estaba vacía. Leonel se arrodilló, retiró la tierra con las manos, abrió la caja. Allí estaba el libro. Gregorio, que lo observaba de lejos, no intervino. Sabía que no podía hacerlo, porque el libro siempre elige a quien lo encuentra, y cuando lo hace no hay vuelta atrás. ¿Tú qué harías si un objeto así apareciera en tu camino? Déjalo en los comentarios, pero sé honesto, ¿lo abrirías? Desde el momento en que Leonel llevó el libro a su casa, algo en él cambió. Su madre, la señora Rufina, notó que ya no comía como antes. Pasaba horas encerrado en su cuarto, con las luces apagadas y el ventilador apagado, incluso en las noches más calurosas. Al principio pensó que se trataba de una tristeza pasajera, algo emocional, pero luego escuchó los murmullos. Una madrugada se atrevió a acercarse a la puerta de su hijo. Lo oyó hablando solo, pero no en su tono habitual. Su voz sonaba más baja, más lenta, como si recitara algo aprendido, sin emoción. No entendía las palabras, pero una se repetía: «Anota,
Al día siguiente, Leonel apareció en el cementerio con el rostro demacrado, ojeras profundas e inquietud en las manos. Se sentó frente a Gregorio sin preámbulos y abrió el libro. Las páginas se habían multiplicado. Lo sabía porque contaba cada vez que lo abría. Esa mañana eran más de 20 hojas nuevas. Gregorio le preguntó quién las había escrito. Leonel bajó la cabeza. No sé, pero cuando me despierto, están ahí. Gregorio tomó el libro con cuidado y lo hojeó. Los nombres estaban escritos con la misma caligrafía de siempre. No eran de Leonel, no coincidían con su letra, pero uno de ellos lo dejó paralizado. Gregorio Mendoza, domingo 19, sin testigos. Desaparece mientras limpia una tumba. El silencio entre ambos fue inmediato. Leonel cerró el libro de golpe. No lo escribí yo. Lo juro. Gregorio asintió lentamente. No lo dudaba. Pero tampoco necesitaba pruebas. Lo que más le inquietaba a Leonel no era el contenido de las páginas, sino lo que pasaba en su cabeza. Dijo que cuando estaba cerca del libro sentía una presión leve en el pecho y que en la madrugada, justo antes de dormirse, algo le dictaba palabras. No le gritaba, no lo forzaba, solo se sentía obligado, como si no escribir fuese peor que escribir. Esa noche, decidió quedarse en la caseta del cementerio. Colocó el libro sobre la mesa de madera, encendió una vela y preparó papel y lápiz. Gregorio, resignado, lo dejó solo. A las 3 de la mañana volvió a revisar. Leonel dormía en la silla, la vela aún encendida. Pero el papel estaba lleno de palabras, escrito con tinta negra, prolija y en su letra. Descripciones de un hombre viejo cavando en silencio. Detalles del viento, del crujir de la madera bajo los pies, de cómo una tumba pareció tragarse a alguien sin dejar rastro. Gregorio se reconoció en cada frase. El libro ya no solo registraba, ahora lo obligaba a participar. Si llegaste hasta aquí, comenta "estoy viendo" y sabremos quiénes están realmente prestando atención, porque hay ojos que miran y ojos que escriben. Gregorio no volvió a tocar el libro después de aquella noche, no por miedo, ya estaba más allá de eso, sino por una especie de aceptación silenciosa. Sabía que su nombre estaba escrito, sabía la fecha y sabía que, ocurriera como ocurriera, nada en este mundo lo detendría. Durante los días siguientes, sus movimientos fueron más lentos, casi ceremoniales. Limpió herramientas que no usaría, ordenó papeles antiguos en la caseta, quemó libretas viejas y dejó instrucciones sobre entierros recientes, como si estuviera haciendo el cierre de una larga jornada. No se despidió de nadie, solo dejó las cosas listas. Leonel lo observaba con respeto y un dejo de culpa. Intentó convencerlo de irse, de salir del pueblo aunque fuera por unos días. Gregorio sonrió con amargura. No se trata de dónde esté, se trata de cuándo llegue, respondió. La mañana del domingo señalado no se presentó en el cementerio. A las 5 de la tarde, Leonel lo buscó por toda Santa Lidia, sin éxito. Al anochecer, una vecina dijo haberlo visto caminando por la vereda norte, la que lleva al campo viejo, donde solo hay tumbas abandonadas y terreno seco. El ayuntamiento organizó uma búsqueda simbólica ao dia seguinte, mais por protocolo que por esperança. O corpo de Gregório nunca foi encontrado. No entanto, dias depois, por ordem administrativa, foi enterrado um caixão lacrado, vazio, sob uma lápide simples marcada apenas com seu nome e a data em que desapareceu. Leonel não foi ao enterro. Ficou na caseta, sozinho, com o livro sobre a mesa. Durante horas, o encarou sem tocá-lo. O objeto parecia imóvel, inofensivo, mas havia uma tensão no ar, como se algo dentro dele esperasse o momento certo. Ao anoitecer, criou coragem e o abriu. Virou as páginas até o final e lá estava, a entrada de Gregório.
Gregório Mendoza, consumado en el polvo de los nombres sin cruz. Nadie lo vê ir-se, nadie lo vê quedar-se. Sem descrição, sem emoção, apenas o encerramento frio de uma existência. Leonel fechou o livro com as duas mãos. Percebeu que, ao contrário de outras vezes, não sentiu enjoo, nem vertigem, nem peso no peito. Era como se o objeto tivesse se alimentado o suficiente, por enquanto. Mas então, notou algo novo. Na contracapa, onde nunca havia nada escrito, uma frase surgiu, escrita com letras pequenas, quase invisíveis. Quem escreve, continua. Foi nesse instante que entendeu. O livro não procura vítimas, procura continuadores. E ele já havia começado a escrever. Si has llegado hasta este punto, deja un en los comentarios. Es nuestra manera de saber que aún estás del lado de los que leen y no de los que anotan. Desde la desaparición de Gregorio, Leonel no volvió a ser el mismo. Nadie en Santa Lidia lo decía en voz alta, pero todos lo notaban. Caminaba distinto, evitaba las conversaciones largas, ya no escuchaba música. Siempre cargaba una libreta negra, donde escribía a escondidas. No era el libro, pero era algo parecido, un sustituto, un reflejo. Durante semanas, el libro original permaneció guardado en un cajón con llave en la caseta del cementerio. Nadie lo tocaba, nadie preguntaba por él. Pero Leonel sabía que eso no lo detenía, porque cada noche en el silencio más profundo sentía cómo lo llamaba, no con voces, con una ausencia, con la necesidad de ser completado. Una madrugada, incapaz de resistir, abrió el cajón. El libro ya no estaba. Lo buscó por todos lados. Lo único que encontró fue una hoja suelta sobre la mesa, escrita con la misma letra pulcra de siempre. No decía nombres, solo una pregunta. ¿Estás listo para continuar? Ese día dejó de ir al cementerio. Se encerró en su casa. No comía, no respondía mensajes. Su madre intentó ayudarlo, pero él ya estaba lejos, no en distancia, en otro lugar interno, donde el tiempo y el lenguaje se rompían, donde el silencio tenía forma. Una tarde, una joven del pueblo vio algo extraño en la plaza principal. Sobre una banca de madera vieja, alguien había dejado un cuaderno de tapas oscuras, sin nombre ni logo. Estaba cerrado, pero parecía recién colocado. A su lado, una flor marchita, todavía tibia por el sol. La joven no lo tocó, pero contó que, al acercarse, sintió que el aire cambiaba, más denso, más espeso, como si alguien la observara desde dentro del cuaderno. Juró que escuchó un susurro, no desde fuera, sino desde su propio pecho. Falta tu parte. Desde entonces, nadie se sienta en esa banca. Santa Lidia de los Vientos volvió a su ritmo lento, de pueblo cansado que se acostumbra al olvido. La gente ya no menciona a Emiliano, ni a Gregorio, ni a Leonel. Pero todos bajan la voz al pasar por el cementerio. Y si el viento sopla demasiado fuerte, más de uno decide cambiar de camino, porque en algún rincón de ese pueblo, en un estante, una tumba o una banca cualquiera, el libro sigue esperando, no para ser leído, sino para ser escrito. Y si has llegado hasta esta última línea, es posible que el libro ya te haya visto. Deja un comentario que nadie entienda, una palabra rara, un símbolo sin sentido. Así sabremos quién está leyendo y quién, sin saberlo, está a punto de escribir.